Una vez más en el canal YouTube trabajandoconmatemáticas.com en un vídeo de formación online para segundo de la ESO. Sin embargo, el capítulo de hoy, el vídeo número 2, va a estar dedicado a seguir repasando primero de la ESO el conjunto Q de los números racionales. Y en concreto vamos a ver los tipos de fracciones y dentro de los tipos de fracciones vamos a ver cómo se hace la representación de fracciones propias e impropias. Y luego nos dedicaremos a la comparación de fracciones, a los casos de comparación de fracciones. Bien, los tipos de fracciones son propias, impropias y la unidad como fracción. Recordamos que una fracción es propia cuando tomamos menos partes de las que tiene la unidad. Representa un número menor a la unidad, por lo tanto, el numerador es menor que el denominador. Es decir, todos estos casos, por un lado, representa un número menor que la unidad, el numerador es menor que la unidad, el denominador mayor, etcétera, etcétera. Es decir, es propia cuando tomamos menos partes de las que tiene la unidad. Recordamos que la unidad en este caso es 6, porque está dividido en 6 partes. Siempre el denominador representa la unidad. Bien, una fracción es impropia cuando tomamos más partes de los que tiene la unidad. Es decir, el denominador tiene 6 partes, el denominador representa la unidad y sin embargo hemos tomado 8 partes, por lo tanto necesitamos 2 unidades. Una de ellas cogerla completa y la otra 2 partes de 6. En estos casos el numerador es mayor que el denominador. Y lo que podemos encontrarnos es pasos para pasar 8 quintos a número mixto. Número mixto significa que tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Lo que hacemos es dividir 8 entre 5 con resultado exacto, sin decimales, ¿vale? 8 entre 5 es 1, es la unidad. 8 entre 5 da a 1, pero claro, el resto es 3, ¿vale? Lo que hacemos es poner en forma de fracción el resto entre lo que habría que seguir dividiendo, ¿vale? Habría que seguir dividiendo, entonces el resto lo ponemos como 3 quintos. De esta forma nos encontramos con que 8 quintos sería la unidad completa y 3 quintas partes de otra unidad. Y luego la unidad como fracción. Una fracción es igual a la unidad cuando tomamos las mismas partes que dividen a la unidad. Es decir, la unidad está dividida en 6 partes y el numerador toma 6. Por lo tanto, es una fracción de alguna forma, por lo tanto, aparente cuando yo tengo 1 y cojo todo. Vale, de acuerdo. Bien, con todo esto que acabamos de ver, pues vamos a convertir en número mixto estas fracciones impropias. Recordamos que lo que hacemos es dividir y poner la parte entera y luego cuando fuésemos a poner la parte decimal lo ponemos en forma de fracción. Es decir, el resto que nos dé lo ponemos en forma de fracción. Bien, 17 quintos es lo mismo que 3, porque 3 por 5 es 15, 15 más 2, 2 quintos. Y 2 por 7, 14, 14 más 4 séptimos, daría 18. 2 por 7, 14 más 4, 18. 7 entre 2 es a 3, 3 por 2, 6, nos sobraría 1, el resto queda para seguir dividiendo. 2 por 3, 6, al 8, 2, el resto queda para seguir dividiendo entre 3. Como veis es muy fácil si hacemos que el resto es el que siga dividiendo por lo que teníamos en el denominador. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es el proceso contrario. Si habéis estado atentos a mi explicación ahora, os habréis dado cuenta cómo estaba haciendo. En realidad estaba recomponiendo las fracciones originales, las fracciones impropias. Entonces, si tenemos la unidad más 2 quintos, tenemos que recomponerlo. Recordad que la unidad en este caso está dividida en 5 partes y hemos tomado 5. Ya es una pista. Bien, la forma es decir, bueno, si la unidad tiene 5 quintos, pues va a ser 7 quintos. Pero para hacer el procedimiento de forma mecánica, lo que vamos a hacer es 5 por 1 es 5, más 2, 7.
7 por 2, 14, más 3, 17. 5 por 3, 15, más 4, 19. Y 4 por 3, 12, más 1, 13. Es decir, aquí estaba siempre el resto. Acordaros que esto era el resto para seguir dividiendo, por lo tanto siempre hacemos la multiplicación y le sumamos el resto. De esa forma quedaría la fracción impropia. Bien, lo que vamos a hacer ahora es una actividad muy importante y muy interesante, que es representar estas fracciones y clasificarlas como propias o impropias. Es decir, tenemos 3 cuartos, la unidad de 0 a 1 la dividimos en 4 partes y tomamos 3, ¿vale? Entonces ya vamos viendo lo que hay que hacer con todo el resto. Fijaros que la unidad aquí la he puesto en grande, aquí también, sin embargo aquí la unidad la he puesto en pequeño. Esta es la unidad. Una unidad, 2 unidades, 3 unidades y aquí todavía lo he puesto más pequeño, ¿vale? Es lógico porque la diapositiva no podía mantener este espacio. De adelante podía haber hecho todo el rato pequeños, pero bueno, lo he hecho así. Bien, entonces la unidad en este caso podría ser pues un camino que estamos haciendo de 1 kilómetro, lo dividimos en 4 partes, 3/4 partes de ese kilómetro sería evidentemente una fracción propia porque es menor que la unidad. 5/6 seguiría siendo menor que la unidad porque la unidad, si volvemos a pensar en un recorrido, en un camino, la hemos dividido en 6 tramos, en 6 etapas y aquí tenemos 5 de 6 partes, por lo tanto es propia porque es menor que la unidad, el numerador es más pequeño. Sin embargo, 5 medios, cada unidad está dividida en 2 partes, es decir, de 0 a 1 hay 2 partes, es decir, esta es la mitad, esta es la unidad entera, es decir, 0, 1 medio, 1. Tengo aquí 3 medios porque entre 1 y 2 también tengo que dividir porque está dividida cada unidad en 2 partes, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Evidentemente, si tomo 5 medios, pues estoy tomando 1 medio, 2 medios, 2 medios es 2, 3 medios, 4 medios, 4 medios es 2 y 5 medios. 5 medios que es impropia porque es mayor que la unidad, porque la unidad estaba aquí, ¿vale? Y 10 tercios, que pasa lo mismo, la unidad la dividimos en 3 partes, pero cojo 10, por lo tanto, si ahora la unidad es este tramo tan pequeñito, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y divido cada unidad en 3 partes, una parte, 2 partes, 3 partes, es decir, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 1, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, es decir, 2, 7 tercios, 8 tercios, 9 tercios, es decir, 3 y 10 tercios. Por lo tanto, es evidentemente mayor que la unidad estaba aquí. El numerador es mayor, cogemos más partes en las que dividimos la unidad, como queréis decir. Bien, tenemos una actividad de verdadero y falso que no se nos tiene que resistir para nada porque es fácil. El resultado de 2/17 se obtiene dividiendo 17 entre 2. Esto es una tontería. Nos resultará más cómodo, pero 2 entre 17 es 2 entre 17 y va a dar número decimal. Esto es falso. Toda fracción cuyo numerador sea la unidad es igual al denominador. Esto es otra tontería. Si el numerador es 1, no puede ser 1 igual a 2. Estaríamos encontrando aquí unas cosas muy raras. Por eso, siempre que haga algún escrito de este estilo, poneros el ejemplo. Toda fracción cuyo numerador sea la unidad es propia o la unidad. Bueno, esto es verdad. Si el numerador es 1, o es propia porque es menor que lo que hemos dividido la unidad, o es una unidad, porque aquí abajo estaría el 1. Luego esto es verdad. Las fracciones no admiten decimales en el denominador, pero sí en el numerador. Ni admiten en el numerador ni admiten en el denominador. Esto es falso. Las fracciones no. Habrá otro concepto matemático que se llamará razón, que eso sí lo permitirá. Pero las fracciones solo admiten números enteros. Un número decimal se puede convertir en fracción dividiendo por la unidad seguida de tantos ceros como decimales hubiese. Es decir, un número decimal, aquí tenemos un ejemplo, se puede convertir en una fracción poniendo la unidad seguida de tantos ceros como decimales. Evidentemente sí, 0,5 es 5 décimas. Luego es verdad. Una fracción puede expresarse con infinitas fracciones equivalentes. Esto también es verdad. Puedo multiplicar arriba y abajo por el mismo número infinitamente. Por lo tanto, la haré equivalente
y representará lo mismo aunque los trozos que obtenga sean más pequeños. La unidad de una fracción se encuentra representada en el denominador. Sí, eso lo he estado diciendo todo el rato, porque es donde se divide la unidad en partes iguales. Lo he estado diciendo todo el rato. Bien, comparación de fracciones, seguimos repasando primero de la ESO y se nos presentan tres tipos: que tengan igual numerador, que las fracciones tengan igual denominador o que no tengan distinto denominador y distinto numerador. Bien, a igual numerador es mayor la que tiene menor denominador. Aquí tengo 5 unidades completas, aquí tengo 5 mitades, aquí tengo 5 terceras partes, 5 cuartas partes, 5 sextas partes, es decir, aquí está la unidad sin dividir y aquí está dividida en 9 partes. Tengo 5 partes de unidades divididas en 9 partes. Esto evidentemente es mucho más pequeño. Es mayor, por lo tanto, la que tiene menor denominador. A igual denominador, ¿de acuerdo?, es mayor la que tiene mayor numerador. Lógicamente no es lo mismo tener 9 quintas partes que tener una quinta parte, ¿vale? Es decir, cuanto mayor es el numerador, mayor es. Y cuando hay distinto denominador y distinto numerador, lo que hay que hacer es reducir a común denominador sacando el mínimo común múltiplo de los denominadores y obteniendo sus fracciones equivalentes. Es decir, si yo tengo 2 tercios y 3 sextos, aquí la unidad son 2 tartas iguales, ¿vale? Pero aquí tengo 2 terceras partes de la unidad y aquí tengo 3 sextas partes, las tartas son iguales, pero los pedazos son distintos. Tenemos que hacerlos iguales. El pedazo rojo y el pedazo naranja tienen que ser iguales. ¿Cómo los conseguimos hacer iguales? Pues haciendo el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo de 2 tercios y de 3 sextos es 6. Entonces aquí dividimos esto en 6 partes, en lo que en cada tercio se puede dividir en 2 tercios, 1, 2, ¿vale? Y aquí el otro tercio que teníamos aquí, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, el otro tercio también lo dividimos en 2 partes. Por lo tanto, los trozos ahora son iguales y ya podemos comparar. Es decir, aquí gráficamente ya lo veíamos que 2 tercios era mayor que 3 sextos, pero ahora lo vemos aquí de forma matemática. Al hacer el mínimo común múltiplo, los denominadores son iguales, por lo tanto pasamos al caso segundo. Cuando los denominadores son iguales, es mayor la que más parte toma, las que tienen mayor numerador. Bien, la comparación gráfica ya la hemos visto. 1 tercio es mayor que 1 sexto. 1 tercio, porque lo vemos. Gráficamente las puedes comparar, pero al no estar divididas en porciones iguales no se pueden sumar ni restar. Este es el problema. Entonces, reducir a común denominador es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores y obtener fracciones equivalentes. Y el ejemplo es el mismo de antes, ¿vale? Hemos reducido a común denominador. Es decir, las partes en que hemos dividido las unidades ahora son iguales. Pero claro, ahora tenemos que tomar más partes para llevarnos lo mismo. Antes nos llevamos 1 tercio, para llevarnos los mismos tenemos que llevarnos 2 sextos, ¿vale? Bien, vamos a comparar estas fracciones atendiendo a los criterios que acabamos de ver. Bien, como es el mismo denominador, es mayor la que tiene el mayor numerador. Como tiene el mismo numerador, es mayor la que tiene el menor denominador. Como todo es distinto, hay que sacar el mínimo común múltiplo y hacer fracciones equivalentes, ¿vale? Si 5 ha pasado a ser 10, es que multiplicado por 2, pues esto también lo multiplico por 2, ¿vale? Si 2 ha pasado a ser 10, es porque multiplicado por 5, pues esto también por 5. 10 ya está, 10 era el mínimo común múltiplo, por lo tanto ahora puedo comparar y decir 35 décimos es mayor que 6 décimos, mayor que 3 décimos, pero a nosotros no nos dicen que comparemos estas, nos dicen que comparemos estas, por lo tanto tenemos que acudir a estas de aquí, que son las que tenemos que poner. 7 medios es mayor que 3 quintos, mayor que 3 décimos. Aquí sacamos lo mismo, el mínimo común múltiplo, que en este caso el menor de los infinitos múltiplos de estos tres números es 30. Es decir, 30 lo puedo dividir entre 10 o 10 por 3 a 30, ¿vale? 10 por 3, 30, pues 1 por 3, 3. Esta es una fracción equivalente.
2 quinceavos tiene una fracción equivalente, si esto lo pongo 30, multiplicando por 2, 15 por 2 da 30. Pues 2 por 2 da 4. 6 va a dar 30 si lo multiplico por 5. Pues esto también. ¿De acuerdo? Entonces ya puedo utilizar esta estrategia para ver quién es mayor, pero una vez que he utilizado esa estrategia del mismo denominador, reducir a común denominador para estar en el caso de que tienen denominadores iguales, lo que tengo que hacer es esto. Esto es lo que me decían quién era mayor. Bueno, pues 5 sextos es mayor, porque toma 25 treintaavos, que 2 quinceavos, que un décimo. Bien, ahora nos dicen que escribamos dos fracciones que estén entre las dadas. Puede ser fácil o difícil. Daros cuenta que tenemos denominadores distintos. En algunos casos tienen el mismo numerador, entonces es muy fácil. O no. Bueno, lo miramos un poco. Vale, dos fracciones que estén entre las dadas. Bien, tienen el mismo numerador y aquí tengo 4 y 3. Pues no es tan fácil. Vale, sacamos mínimo como múltiplo y entonces sí que va a ser fácil, porque de 4 y 3 es 12, 12 por 4, o sea 12, 4 por 3 da 12, 3 por 5 da 15, ¿vale? Luego esta es fracción equivalente, y para que esto dé 12 lo multiplico por 4, 4 por 3 12, y 5 por 4 da 20. Ahora sí que entre 15 y 20 hay muchas posibilidades. Lo mismo aquí, hacemos el mínimo como múltiplo de los dos, de 6 y de 5 es 30, por lo tanto 6 lo he multiplicado por 5 para que me dé 30, pues 1 lo multiplico por 5. Esta fracción es equivalente a esta de aquí. Y 2 quintos es equivalente a 12 treintaavos, por lo tanto ya tengo espacio para poner distintos numeradores. Aquí hago lo mismo, mínimo como múltiplo 15. 15 entre 3, 5, es decir, 3 por 5, 15 y 1 por 5, 5. Aquí, para que esto de 15 es 5 por 3, pues 3 por 3, 9. Y entonces ya me da para poner entre el 5 y el 9, me da las opciones. Y aquí lo mismo, 8 por 7, 56, por lo tanto, 8 por 7, 56, 7 por 3, 21. Y 8 por 7, 56, pues 8 por 3, 24. Y ya tengo posibilidades para poner entre 21 y 24 dos fracciones. Bien, en esta actividad nos podemos encontrar que aquí tenemos el mismo numerador, con lo cual ya es una pista. Aquí tenemos el mismo denominador, ¿vale? Mismo numerador, mismo denominador. Venga, ánimo. Bien, como os he dicho, pues una vez que tenemos el mismo numerador, entre 10 y 5 había posibilidades. Si tenemos el mismo denominador, había también posibilidades. En este caso el mismo numerador había posibilidades y el mismo denominador había estas posibilidades también. Bien, vamos a hacer esta última actividad de representar y comparar gráficamente y también matemáticamente al final estas fracciones. Bien, es una actividad muy sencilla, hay que dividir la unidad en 4 partes, 1, 2, 3 y 4. Cogemos una cuarta parte, por lo tanto esto es un cuarto, 5 sextos, la unidad la dividimos en 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y cogemos 5 sextos, por lo tanto ya vemos que 5 sextos es mayor que un cuarto, y aquí la unidad la dividimos en 3 partes, 1, 2 y 3 la unidad, pero si quiero coger 6 necesito tomar 2 unidades, 6 tercios es 2. ¿Vale? Por lo tanto, ya vemos que esta va a ser mayor. Y 9 quintos, la unidad está dividida en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y tomamos 9 quintos. Todo esto se podía hacer en la misma recta numérica, pero así está más claro, ¿de acuerdo? Entonces al final nos encontramos que un cuarto es menor que 5 sextos, menor que 9 quintos y menor que 6 tercios, que es en este caso 2. Y bien, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya ayudado y nos vemos ya en un próximo vídeo que estará dedicado a todas estas cosas: comprobar fracciones equivalentes, la propiedad fundamental de las fracciones, la obtención de fracciones equivalentes y la obtención de la fracción irreducible.